Hola chicos, qué lindo volverlos a tener, aunque sea cerquitas por este medio. Para mí es una alegría retomar esta forma, ¿no? Un poco complicada porque me encantaría poder tenerlo frente a frente y compartir otras cosas que no sean solamente estos temas, ¿no? La biología, poder charlar. Pero bueno, ustedes saben que pueden utilizar el mail, pueden mandarme mails que no tengan nada que ver con la materia para contarme cosas, para compartirme sus preocupaciones. Me encantaría que lo hagan y la verdad me gustaría muchísimo. Es una manera también de poder estar conectados desde otro punto de vista. Bueno, espero que hayan descansado, que hayan cargado las pilas en el receso o vacaciones de invierno y acá estamos de nuevo. ¿Qué va a hacer, chicos? Para continuar aprendiendo. ¿Se acuerdan que el último tema que habíamos visto antes del receso era la célula? Esa mínima porción de vida, esa, esa forma de vida que Oparín lo dejó sin poder dormir para ver cómo se había originado, si tenía que ver Dios, si fue la evolución química. Bueno, empezamos nuevamente y acá vemos la célula eucariota, la célula más compleja, la que forma a la mayoría de los seres vivos que habitan nuestra Tierra. Pero bueno, ojo, es común que se hayan olvidado y es esperable. Por eso recordemos que antes de la célula eucariota vimos la procariota, la célula más simple, la que solamente forma seres unicelulares, las bacterias, que se caracteriza por tener tres capas, cápsula, pared celular y membrana plasmática, que el material genético se encuentra libre, no hay un núcleo como vemos acá, que sí lo hay, fíjense acá, que sí lo hay en la célula eucariota, y también que no había organelos, que eran esos espacios en donde se realizaban diferentes funciones dentro de la célula. Solamente encontrábamos los ribosomas que fabricaban proteínas. Bueno, sin perder más tiempo, comenzamos con este video que espero les guste mucho. Recordemos que las células, todas las células procariotas y eucariotas, tienen que tener cuatro componentes comunes, que son la membrana plasmática, que es aquella que le daba límite a la célula y la que seleccionaba las sustancias que entran y salen de la misma. El citoplasma, que es el contenido interno de la célula, formado mayormente por agua y sales disueltas. Los ribosomas, que son unos organelos muy simples, que no tienen membrana, en donde se sintetizan proteínas, que como dije, las proteínas son muy importantes para la vida porque tienen funciones estructurales, funciones contráctiles, etcétera. Y el material genético o el ADN, que es ese gran director de orquesta, que es el que determina qué actividades se van a realizar dentro de la célula y también transmite las características hereditarias, no solamente en nosotros, en todos los seres vivos. Es decir, que una bacteria se reproduzca indica que primero tiene que duplicar ese material genético para dejarle cierta información a esas bacterias hijas. Si no, la célula no va a saber qué actividades tiene que cumplir. En la diapositiva anterior me olvidé de decir que de esos cuatro componentes, de acuerdo al lugar en que se encuentra el material genético, se denominan a los dos tipos de células. La procariota tiene el material genético libre, mientras que la eucariota, como vemos acá en el gráfico, en el dibujo, se encuentra dentro de un núcleo, un compartimiento limitado por membranas. Se cree que las células eucariotas surgen a partir de selección natural de las procariotas por una invaginación, es decir, la membrana plasmática se metió hacia adentro y rodeó al material genético. ¿Por qué se cree eso? Porque la membrana nuclear, que es la que justamente separa el núcleo del citoplasma, es doble. Entonces, si nosotros imaginamos algo que se invagina, podemos explicar por qué tiene el núcleo una doble membrana. El origen de los organelos sería exactamente el mismo. ¿Por qué se cree que fue
tan buena, vamos a decir, la aparición de esta célula eucariota desde el punto de vista evolutivo, porque fíjense que la mayoría de los seres vivos están constituidos por este tipo de células. Es decir, solamente procariotas tenemos las bacterias, mientras que eucariotas tenemos a las células que forman tanto seres unicelulares como pluricelulares, desde los hongos, los vegetales y los animales. Entonces tuvo mayor éxito evolutivo. Muy bien, dentro, dijimos, del núcleo se va a encontrar el ADN protegido dentro de él. Y también por fuera del núcleo vamos a encontrar una serie de compartimientos membranosos que se llaman orgánulos u organelos. Yo los llamo organelos, porque si en algún momento lo digo, ustedes llámenlo como les es mucho más fáciles, pero ambos nombres se pueden decir, también en algunos libros aparecen organelas. Bueno, aparte, si ustedes se fijan acá en el citoplasma, que en esta célula está representado de color amarillo, vamos a ver unos pelitos, como unos pelitos, que es el citoesqueleto. En realidad no son pelitos, sino que son fibras de proteínas de diversos grosores, como vemos acá en el dibujo mucho más grande. Recuerden que los colores están puestos para poder resaltar lo que se está explicando, pero la célula no tiene color. ¿Se entiende? Es decir, no es que el citoesqueleto es de color verde y fucsia. No, chicos, está pintado de ese color para que ustedes vean que son sustancias diferentes. Este citoesqueleto le da una apariencia de esponja a la célula que se puede comprimir hasta cierto punto y luego, cuando no existe más esa presión, vuelve a su posición original. Esto hace que la célula pueda soportar presiones, peso, sin destruirse su contenido interno. ¿Está bueno eso? Bueno, citoesqueleto tienen las dos células, tanto vegetales como animales. Bueno, les decía que este gráfico que encontramos acá lo tenemos en el libro. Aparece ahí la membrana plasmática, que es la que rodea al citoplasma. Encontramos también los orgánulos o organelos, que surgieron también a partir de repliegues de la membrana. Tenemos el citoplasma, que es donde se encuentran los organelos, y también está formado mayormente por agua y sustancias disueltas. Luego el citoesqueleto, del que ya hablamos hace un ratito, y por último el núcleo celular, que contiene el material genético rodeado por una envoltura o membrana nuclear. Decimos entonces, lo que está acá, que las células eucariotas son mucho más grandes y más complejas que las procariotas, y que alcanzaron mayor éxito dentro de lo que es la evolución. Hay dos tipos de células eucariotas, las vegetales y las animales. Vuelvo a aclarar que los colores son para resaltar las partes de la célula, pero no tienen este color. Es más, después les voy a preparar en algún videíto posterior cómo se ven los organelos en el microscopio electrónico. Y muchos de ellos, para poder verse, los colorean con unos colorantes especiales que son rosados o violeta o de color azul. O sea que estos colores es nada más, chicos, para resaltar en el dibujo. Vamos a encontrar la célula vegetal, que es la que se ubica del lado derecho, y la célula animal, que es la que se ubica en el lado izquierdo. En el centro encontramos todos los organelos y estructuras que las dos células tienen en común. No las vamos a nombrar ahora porque no da el caso, aparte las vamos a ver después, sino que vamos a detallar aquellas que se encuentran en cada una de las células en particular. Vamos a la célula animal. Vamos a encontrar vacuolas, que también acá en la célula vegetal se encuentran, pero hay una diferencia en cuanto al tamaño. La célula vegetal tiene una gran vacuola donde almacena agua. ¿Por qué, chicos? Porque la planta es fija, depende de que llueva o que uno se acuerde de regar la planta y por ende le conviene entonces almacenar agua para aquellos momentos en que la necesita y no la tiene. Acuérdense aparte que el agua es utilizada en la fotosíntesis, es decir, que la planta la utiliza para poder elaborar su propio alimento. Es muy importante. En el caso de las vacuolas en la célula animal son mucho más pequeñitas, se almacenan también sustancias,
no siempre agua, pueden ser grasas, pueden ser desechos, etcétera. Después vamos a hablar, pero como los animales en su mayoría están mucho más al contacto de lo que son los alimentos, no requieren que éstas sean muy grandes. Seguimos en la célula vegetal, encontramos la pared celular. La pared celular que también la veíamos en la célula procariota y que hace que muchos científicos piensen que la célula vegetal fue la primera en aparecer, cosa que después lo vamos a ver ese tema, pero bueno, ellos creen por esto, porque la célula vegetal tiene pared celular como la procariota, mientras que el animal no la tiene. Entonces piensan que es como una célula intermedia. La pared celular es muy fuerte, como dijimos, se coloca por fuera de la membrana plasmática y su función principal es mantener el volumen y la forma celular. ¿Por qué, chicos? Porque los vegetales no tienen esqueleto, ni externo ni interno, y el problema es crecer en contra de la gravedad. Piensen que un árbol que puede llegar a medir hasta 30 metros tiene que ir en contra de la fuerza de la gravedad. Entonces, cada una de las células tiene esta especie de capa dura que le permiten tener cierta resistencia, cierta forma para poder producir este crecimiento. En el caso de los animales no hay pared celular, por eso vamos a tener animales que no tienen esqueleto y que son aplastados a la tierra, como por ejemplo muchos babosas o gusanos, y sí vamos a tener después otros animales con un esqueleto externo, como en el caso de los insectos, y un esqueleto interno con huesos, como en el caso de los mamíferos, de nosotros mismos. Luego tenemos en la célula vegetal al cloroplasto. En realidad hay muchos cloroplastos en las células vegetales, son los únicos que tienen color, son de color verde porque tienen clorofila y es el lugar en donde se realiza la fotosíntesis. Imagino que algunos se acordará del año pasado, que en primer año se ve este tema, que se realizaba la fotosíntesis en los cloroplastos. Después lo vamos a ver en detalle. Si miramos la célula animal, encontramos los lisosomas y los centriolos. Los lisosomas son parecidos a las vacuolas, es más, tienen un mismo origen, pero en su interior tienen enzimas. ¿Qué son las enzimas? Son proteínas que se parecen a pequeñas tijeritas que van a transformar las moléculas orgánicas complejas de los alimentos en moléculas más simples para que puedan ser absorbidas y asimiladas. Es decir, como nosotros que masticamos para transformar el alimento en algo mucho más simple y que pueda transportarse en nuestro cuerpo, bueno, dentro de la célula pasa lo mismo. Una vez que entra el alimento, ese alimento se tiene que degradar, se tiene que simplificar para poder ser después asimilado. Y esto lo hacen los lisosomas. Ustedes preguntarán por qué no hay lisosoma en la célula vegetal, y porque la célula vegetal al fabricar su propio alimento ya lo fabrica de una manera simple, en moléculas simples, no lo hace grande, entonces no necesita estos lisosomas, ya lo tiene en el tamaño justo para poder utilizarlo. Los centriolos, que los vemos acá, miren, parecen como unos tubitos, son dos, acá arriba hay otro. Generalmente están juntitos, no sé por qué acá los separaron. Son un conjunto de tubitos de proteína que participan en la reproducción celular. Lo vamos a ver cuando veamos mitosis, la reproducción celular, vamos a ver que cumplen un papel muy importante en este proceso. Bueno, comenzamos acá a estudiar los orgánulos o los organelos de las células eucariotas. Sé, chicos, que son difíciles y los nombres ni se los digo, pero en realidad son difíciles porque no estamos acostumbrados a escucharlos. Si ustedes comienzan a repetirlos o los anotan en papelitos que pueden poner en su escritorio y siempre los leen y los miran, empiezan a hacer de estas palabras desconocidas algo más habitual. Hay que saberse los nombres y también reconocer qué función cumple cada organelo. Están todos los organelos juntos, así que yo les voy a ir indicando después si hay alguno que se encuentra en alguna célula en especial y en otra no.
Comenzamos acá, por acá arriba, donde están los ribosomas. Los ribosomas son los únicos organelos que compartimos, por decir así, con las células procariotas. Son los primeros en aparecer. Como vemos, están formados por dos subunidades, la subunidad mayor y la subunidad menor, que se acoplan, se unen cuando en el ribosoma se va a fabricar una proteína. Son organelos que no tienen membrana que los limite. ¿Está bien? Vamos acá abajo, el retículo endoplasmático. Los retículos endoplasmáticos son justamente una serie de sacos y de bolsas aplanadas que permiten la circulación por su interior desde un punto a otro de la célula. Me hacen acordar esos toboganes que hay en algunas piletas que dan muchas vueltas hasta que terminan en la pileta. Bueno, yo puedo ir a la pileta caminando y me meto. O también puedo hacerlo mucho más divertido utilizando estos toboganes. Bueno, imaginen eso dentro de la célula. Permite la circulación mucho más rápida por su interior. Hay dos tipos de retículo endoplasmático, el rugoso y el liso. El rugoso es el que vemos primero, es el que tiene ribosomas en la parte externa, que son todos estos puntitos que vemos, y esos ribosomas son los que fabrican proteínas que en vez de liberarlas al resto del citoplasma, ingresan en el interior del retículo. Luego tenemos el retículo endoplasmático liso que no tiene ribosomas y por lo tanto se encarga de la fabricación y circulación de lípidos. Acuérdense, liso lípidos, L con L. Y bueno, y el otro queda por descarte, ¿no? Rugoso proteínas. Cerquita de lo que sería el retículo endoplasmático, ahí nomás, vamos a encontrar, como vemos en esta fotografía, a otro organelo que es este, que es el aparato de Golgi, llamado Golgi en honor al es el apellido de quien lo descubrió. El aparato de Golgi también está formado por una serie de bolsas aplanadas, pero están dispuestas una encima de la otra. En realidad, a este aparato de Golgi llegan todas las sustancias que son sintetizadas, fabricadas por los retículos, y en este aparato de Golgi se las empaqueta, se le pone como una membranita, se las transforma como en una especie de vesícula o mal llamado globito. Fíjense que del aparato de Golgi salen muchos de estas vesículas que pueden ser vacuolas, en su mayoría, tanto en la célula animal como vegetal, o lisosomas solo en las células animales. Entonces, la función del aparato de Golgi es empaquetar sustancias que provienen de los retículos y se encuentra en la célula animal, aunque en la célula vegetal se llama dictiosoma. Es mucho más duro y tiene también otras funciones que vamos a ver más adelante. Seguimos viendo los organelos. En este caso, en la parte superior izquierda, vamos a encontrar la vacuola, de la cual ya estuvimos hablando, que tiene su origen en el complejo de Golgi. El contenido de la vacuola se sintetiza en los retículos endoplasmáticos, ya sean lisos o rugosos. Luego pasa al complejo de Golgi para darle esa capita, esa membrana externa, y luego salen de ahí en forma de vacuola. Dijimos que se encuentra tanto en la célula animal como vegetal, nada más que en la célula vegetal suele haber una vacuola grande en el medio que almacena agua, mientras que en la célula animal las vacuolas son mucho más pequeñas y numerosas. Seguimos por los lisosomas. Los lisosomas tienen también el mismo origen que las vacuolas en el complejo de Golgi. Su contenido en este caso son enzimas, que son proteínas, ¿se acuerdan? Esa especie de tijeritas que sirven para degradar los alimentos y poder después ser asimilados. Y por lo tanto se originan primero su contenido en el retículo endoplasmático rugoso, ya que las enzimas son proteínas y allí se encuentran los ribosomas que fabrican proteínas. Luego pasan al aparato de Golgi, donde se les pone esa membrana que las cubre y salen en las células animales.
Después tenemos las mitocondrias, que son unos organelos que llaman mucho la atención por varias cosas. Primero porque tienen dos membranas, una membrana externa que es lisa y una membrana interna que forma unas crestas o unas saliencias. En el interior encontramos un contenido semejante al citoplasma, pero lo que más llama la atención es que se encuentra, miren acá, un ADN, un cromosoma, es decir, en forma circular, muy parecido a el que poseían las células procariotas. Bueno, vamos a estudiar esto en otro video, en el próximo. ¿Qué sucede en la mitocondria? Bueno, es el lugar donde se realiza la respiración celular. ¿Qué es respirar? Es obtener energía de los alimentos con ayuda del oxígeno. Es decir, que solo aquellos seres vivos que respiran oxígeno tienen mitocondrias. Se encuentran tanto en plantas como en animales. Chicos, por favor, las plantas respiran. Las plantas hacen fotosíntesis para alimentarse, pero una vez que hicieron ese alimento lo tienen que utilizar y para eso respiran. Lo unen al oxígeno, lo degradan y obtienen de ellos la materia y la energía necesaria para poder vivir. Por favor, no se olviden. Luego tenemos acá abajo los cloroplastos. Los cloroplastos pasa lo mismo, algo muy semejante con las mitocondrias. Son organelos que tienen dos capas, una externa que es lisa, una interna que forma una especie de repliegues llamados estromas, donde están formados por varias granas que son como ese apilamiento, parecen de monedas, ¿no? O de libros, uno arriba de otro. Allí se encuentra la clorofila porque es el lugar donde se realiza la fotosíntesis. Pero miren en su interior qué hay. Otro ADN, otra molécula parecida al ADN de las células procariotas. Bueno, también esto llamó la atención de los científicos junto con las mitocondrias y lo vamos a ver en otro video. Por último tenemos los centriolos. Los centriolos son organelos que solo se encuentran en la célula animal, están formados por un conjunto de fibritas de proteína y se van a utilizar en la reproducción de la célula. También en algunos casos sirve para formar órganos locomotores para la célula, como ser las cilias, que son como unos pelitos, y también los flagelos, que son como colitas que permiten el movimiento de las células en medios líquidos. Un flagelo sería como la colita del espermatozoide. ¿Se fijaron? Que es lo que permite que esta célula pueda llegar a encontrarse a llegar hasta el óvulo. Bueno, terminamos con los organelos y pasamos ahora a la membrana plasmática o membrana celular. Como sabemos, es un componente común a todas las células. Todas las células tienen membrana plasmática. En la célula vegetal, por fuera se encuentra la pared celular y en la célula animal solo membrana plasmática. Esta membrana fue explicada a través del modelo que vemos en la fotografía, que es el modelo llamado de mosaico fluido, realizado en 1972. ¿Por qué fluido? Porque la membrana, se descubrió que la membrana tiene cierto movimiento. Esas proteínas que vemos que la atraviesan pueden llevar sustancias del lado externo al lado interno de la célula y al revés. Y aparte porque la membrana permite ciertos movimientos de la célula, es decir, puede contraerse y puede también relajarse y cambiar el volumen celular, ¿no? el tamaño de la célula. Vamos a ver que está formada por una bicapa de fosfolípidos, que está representado por esos círculos naranja con esa especie de colitas que van hacia la parte interna. Ese círculo naranja sería donde se encuentra el fósforo y la parte interna son los lípidos o los ácidos grasos. Es lo que permite el movimiento de esta membrana. Atravesando a esta bicapa encontramos esas proteínas que pueden ser proteínas, siempre son de esa forma circular, que se encuentran o solo en la parte externa o solo en la parte interna, u otras, como vemos en la fotografía, atraviesan la membrana, la bicapa lipídica, y son las que sirven de transporte de sustancias, como verdaderos canales que van de un lado al otro de la célula. Por fuera de la célula, esta sería la parte externa.
la parte externa de la célula, vamos a encontrar estas saliencias como ramitas que son hidratos de carbono. Saben que estos hidratos de carbono cumplen una función muy importante para el reconocimiento celular. Son como las huellas dactilares de la célula, que permiten que cuando una célula se encuentra con otra, se toquen estas ramificaciones y se sepa si la célula pertenece al mismo organismo y es aceptada, o si la célula pertenece a otro organismo diferente y por lo tanto tienen que activarse un mecanismo de defensa. Es la manera en que las células se dan cuenta de si hay alguna célula en el exterior que le puede causar algún tipo de daño. ¿Cuál es la función de la membrana plasmática? Bueno, la membrana plasmática tiene permeabilidad selectiva, es decir, que no todo entra ni todo sale, sino que hay una selección de estas sustancias. La célula está viva y selecciona las sustancias que necesita guardar o necesita tomar de afuera y también cuáles no necesita para poder eliminarlas. Vamos a hablar ahora del núcleo, de esto tan importante para las células eucariotas, de esta especie de fuerte protector en donde se encuentra el material genético. Está formado por una doble membrana. Como dijimos, se cree que fue una invaginación, o sea, una entrada de la membrana plasmática y que su función era proteger a esta molécula tan importante para la vida. El ADN es un ácido nucleico. Se lo llama así porque justamente fue encontrado dentro del núcleo de la célula. Sabemos que cumple la función de controlar todas las actividades celulares y también de transmitir las características hereditarias. Pero en el núcleo también se puede encontrar otro ácido nucleico llamado ARN. ¿Para qué sirve? Dirán ustedes. Bueno, vieron que el ADN controla todas las actividades celulares, pero la mayoría de estas actividades se realizan en los organelos, en el citoplasma. Entonces, ¿cómo hace el ADN para transmitir la información de lo que quiere hacer a cada organelo si no sale del núcleo? Bueno, ahí encontramos la función del ARN. El ARN copia el mensaje que quiere transmitir el ADN, sale del núcleo a través de los poros y va hacia el lugar que corresponde en la célula para que se realice esa actividad. Es como una especie de mensajero o secretario del ADN. También en el interior del núcleo podemos encontrar uno o varios nucleolos, que son como esas esferitas de color celeste más oscuro. En los nucleolos se van a fabricar los ribosomas, que luego van a atravesar por los poros la membrana nuclear y se van a colocar ya sea en el retículo endoplasmático rugoso o en el citoplasma, para obviamente cumplir su función de síntesis de proteínas. Ahora sí, para ponerle fin a este video, voy a hacer una aclaración entre la diferencia entre ADN, cromatina y cromosoma. Había un punto en uno de los trabajos que hicimos la última semana antes del receso, en donde a algunos alumnos le costó mucho encontrar cuál era la diferencia. Bueno, miren en el dibujo, ahí está la célula, del núcleo de la célula que está pintado en color rojo, sale lo que es la molécula de ADN. La molécula de ADN se parece como una escalera retorcida. Esa molécula de ADN, acá abajo, se va a unir a unas proteínas que están pintadas de color celestito, que son circulares, y van a dar 2 vueltas y media a través de este conjunto de proteínas. Se van a enrollar y se van a enrollar de a poco. Mientras esté así separado, como vemos acá, el material genético con las proteínas, se llama cromatina. Yo siempre digo que la cromatina, que es lo que vemos en el interior, acá ven, en el interior del núcleo de la célula, que parece como un hilos o no sé, o un plato de fideo de cabello de ángel, así todo enmarañado, esa es la cromatina. Pero cuando la célula se va a reproducir, la cromatina se enrosca sobre sí misma, va a formar cuerpos compactos que son visibles al microscopio, llamados cromosomas, como vemos acá.
¿Llegan a entender entonces? El ADN se enrosca en estas proteínas y forma la cromatina. La cromatina se mantiene laxa, se mantiene sin forma cuando la célula está en otro periodo que no sea reproductivo. Cuando la célula se va a reproducir, la cromatina se va a engrosar y va a formar cuerpos compactos llamados cromosomas, que son estos que vemos acá en esta fotografía. Bueno, chicos, hasta acá llegamos, célula eucariota, vimos los organelos, vimos la membrana plasmática, el núcleo, vimos la diferencia entre cromatina y cromosoma, así que bueno, nos vamos a ver en un próximo video para poder ver algún que otro temita que está relacionado con esto y terminar lo que es la unidad de célula. Les mando un beso grande, sigan cuidándose, háganle llegar mis saludos a sus papás. Saben que cualquier problema, cualquier inquietud que quieran contarme, pueden utilizar mi mail para hacerlo. Pueden contarme todo, si están contentos, si están tristes, alguna duda sobre el trabajo. Recibo muy pocas dudas, chicos. Ustedes pregunten a través del mail. Yo voy a ver la manera de poder escribirlo, la respuesta lo más claro posible. ¿Está bien? Bueno, les mando un beso grande, grande y nos vemos prontito. Hasta luego.